En este video tutorial vamos a hablar de la herencia y cómo la podemos implementar con Greenfoot. Básicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo es, vamos a tener un personaje que va a ser este pez, vamos a hacer que se mueva de esta manera y haremos que cuando llegue a la derecha, aparezca por la izquierda. Luego vamos a crear otro pez que va a heredar el movimiento del pez anterior, pero esta vez su comportamiento va a ser distinto. Cuando llegue a una frontera va a girarse y va a mirar hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Vale. Y por último haremos también este personaje que va a comportarse igual que los primeros, pero cuando llegue a la frontera va a aparecer por otra posición en is distintas. ¿De acuerdo? De esta manera, cuando pongamos nuestros distintos tipos de personajes en nuestra pantalla, tendremos comportamientos distintos, pero compartirán bastante de código, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, también haremos que cuando estos elementos, estos peces, encuentren estas estrellas, pues las puedan comer de manera automáticamente. ¿Vale? Pues esta es la idea, pero vamos a hacerlo utilizando herencia. Aquí vamos a ver cómo efectivamente tendremos un pez principal y luego tendremos que será el que tendrá el comportamiento principal del movimiento y estos otros peces que heredarán su comportamiento y además modificarán el comportamiento en sí. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a crear un proyecto nuevo y empezamos. Acordaos que para crear un proyecto nuevo tenéis que ir al menú escenario, nuevo, Java escenario. Vale, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a la clase MyWorld, que representa el mundo de Greenfoot. Vamos a hacer doble clic para sacar el editor y lo que vamos a hacer es modificar las dimensiones de nuestro mundo. En vez de ser de 600 píxeles, vamos a poner de 800 píxeles por 600 para que tengamos un área de trabajo mayor. Aquí veis cómo se ha hecho más grande, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, vamos a poner también la imagen de fondo. Vamos a darle aquí con botón derecho, elegir imagen y vamos a buscar la imagen de fondo que queramos. ¿De acuerdo? Vale, muy bien, con esto ya tenemos lo que sería el mundo. Vamos a crear una clase nueva que será nuestra clase pez por defecto. Fijaros que Greenfoot tiene una clase básica que son los actores. Vamos a darle con botón derecho y vamos a crear una nueva subclase. Ahí estamos haciendo ya, estamos aplicando conceptos de herencia. Vamos a llamarle a esta clase pez, acordaos de poner la primera letra en mayúscula para que represente una clase Java. Vamos a ir aquí a Animals y vamos a buscar el icono que pone Fish 3, pescado 3, le vamos a aceptar. De acuerdo, muy bien, por ahora si damos aquí a botón derecho nuevo pez, lo podemos poner en nuestra pantalla. Si le damos al botón ejecutar veremos que no hace absolutamente nada porque si damos doble clic en nuestro código, pues vemos que en este pez no tenemos nada de código escrito y no se puede mover ni puede hacer absolutamente nada. Acordaos que aquí en el método void_add es donde este método se ejecuta en cada frame del programa, entonces aquí es donde se ejecuta, digamos, las distintas acciones que puede hacer nuestro personaje. Vale, muy bien, fijaros que aquí ya estamos aplicando cosas de herencia porque el pez hereda estos métodos y otros más. Fijaros que yo aquí, por ejemplo, al pez le puedo decir botón derecho, pone heredado de actor, es decir, de esta clase, y le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir que se mueva, y le puedo decir que se mueva, por ejemplo, 10 posiciones hacia la dirección de apunte y se mueve, ¿de acuerdo? Eso es debido a que esta clase pez que hemos creado extiende de la clase actor. Actor es una clase especial de Greenfoot que la hemos incorporado con esa instrucción de aquí arriba que pone import Greenfoot asterisco, está incorporando todas las clases del paquete Greenfoot, entre ellas la clase actor, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, vamos a hacer que se mueva. Para ello voy a borrar esto de aquí que no me interesa por ahora y lo primero que voy a hacer es voy a crear una variable y va a ser una variable entera y le voy a llamar velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad va a ser igual, por ejemplo, a 5. Y aquí en el método act lo que vamos a hacer es que nuestro pez pues se mueva. Para ello vamos a llamar un método que se llamará mover. Lo voy a definir aquí abajo. Este método nuevo voy a ponerlo private mover
private void, acordaros que hay que poner el tipo de datos vacío para un método, de acuerdo, y vamos a establecer, vamos a hacer que se mueva con el método set location, y aquí necesita dos valores, valor x, vamos a coger el mismo valor que tiene el personaje en su getX, es una función heredada de la clase actor, y la función, vamos a ponerle la posición x en la que esté, más la velocidad del personaje, y se moverá a su posición y la misma que tuviera el personaje. Ejecuta el método add, te mueves. ¿Cómo me muevo? Coges la posición que tiene el personaje, le incrementas una velocidad que va a ser 5 y lo dejas en la misma posición en la que tenía. Fijaros que esto lo que va a hacer es que cuando yo pongo un objeto pez, si no queréis hacer botón derecho nuevo pez, acordaos que pulsando la tecla Shift, la tecla Mayús, podéis añadir varios elementos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner uno para que lo veáis y cuando yo le dé a ejecutar, pues efectivamente el pez se mueve, pero cuando llega aquí al final, pues se queda ahí parado y ya está, ¿de acuerdo? Vale, pero por ahora el comportamiento ese ya lo tenemos hecho. Vamos a hacer ahora que cuando este personaje llegue aquí a la derecha, pues aparezca por la izquierda. Pues nada, muy sencillo, nos vamos a ir aquí al método act y vamos a crear un nuevo método que se va a llamar comprobar bordes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a crearlo. Pero lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos con una condición, pues vamos a comprobar si la x del personaje, cuando mi pez, su posición x llegue aquí, que será el ancho del mundo, quiero que aparezca por la posición 0. Acordaos que el 0, 0 está aquí arriba, las x van desde el 0 hasta el ancho del mundo y las y van desde el 0 arriba hasta el alto del mundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que vamos a hacer, nos vamos aquí en comprobar bordes y vamos a decirle si la posición x en la que yo estoy es igual al ancho del mundo, get world, acordaos que esto va desde el 0 hasta valor menos, get world, perdón, el mundo, get width, menos 1, porque empezamos, el mundo va desde el 0, si hemos hecho un mundo de 800 píxeles, va del 0 a 799, ¿de acuerdo? Entonces, si la anchura y si la posición x del pez es el borde derecho de mi mundo, entonces lo que voy a hacer es decirle que su nueva posición será set location, será en la posición 0, es decir, a la derecha del todo, y la y la vamos a mantener igual para que el pez aparezca por el mismo sitio. ¿De acuerdo? Vamos a probar nuestro comportamiento. Ahora, cuando el pez llegue aquí a la derecha, tiene que aparecer por la izquierda. ¿De acuerdo? Si ponemos varios peces, fijaros que la y se mantiene y aparecen en las mismas posiciones. Vale, ahí ya tenemos un comportamiento bastante básico y funcional. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a aplicar conceptos de herencia. Yo lo que quiero añadir un pez amarillo, ¿de acuerdo? Que herede este comportamiento de movimiento. Para ello, aquí en pez le voy a dar botón derecho y le voy a decir que quiero hacer una nueva subclase. Vale, le voy a poner el nombre, va a ser pez amarillo. Me voy aquí, animals, voy a buscar el fish 1 que tenemos aquí y lo tenemos. Claro, si ponemos un pez amarillo aquí, le damos a ejecutar, pues no hace absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir, bueno, ¿aquí qué pasa? Pues muy sencillo, vamos a ver, yo, si os dais cuenta, aquí se está ejecutando este método act, que es el que gestiona todo el movimiento, pero cuando yo me voy aquí al pez amarillo, este método act está vacío. Claro, yo podría copiar este código, todo esto, y copiarlo y pegarlo aquí, pero sería un poco absurdo porque puedo tener herencia. Fijaros lo que voy a hacer. En el pez amarillo, que extiende, deriva, hereda del pez, es decir, tengo todas sus propiedades, lo que voy a hacer es le voy a decir, vale, el método add que yo quiero aquí, quiero que ejecutes lo mismo que hay en este método act de este pez, en este aquí. ¿Cómo hago eso? Pues muy bien, le digo, a ver, ejecuta el método act, ¿de acuerdo? Pero cuidado, quiero ejecutarlo del método, o sea, del padre, del que heredo. Eso es, hay una instrucción especial, una palabra que se llama super. Entonces estoy diciendo, vale, ejecuta el método act del
objeto superior, del objeto del que vengo, del que heredo. Por lo tanto, ahora si yo pongo un pez amarillo, fijaros que el pez hace absolutamente lo mismo que hacía nuestro otro pez, sin escribir nada más. Tenemos un comportamiento exactamente igual, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que ahora este pez, que es el pez amarillo, cuando llegue aquí a la derecha, en vez de aparecer siempre en la misma posición y yo quiero que cambie su posición? Pues vamos a ver, tengo que hacer varias cosas. Lo primero que tengo que tener en cuenta es, aquí yo quiero, fijaros que quiero cambiar esto que pone comprobar bordes, ¿de acuerdo? Pero lo quiero hacer en el pez amarillo, para que el pez amarillo cuando toque el borde por la derecha ejecute un código distinto. Aquí fijaros que aquí he puesto los valores privados, private, ¿de acuerdo? Lo vamos a cambiar ahora y veréis por qué. En vez de private vamos a poner aquí protected. ¿Qué quiere decir eso? Protected quiere decir que este método lo puedo llamar desde el objeto pez amarillo. Es decir, si yo lo dejo como está private, aquí, como estaba, private, y yo por lo que fuera llamara desde el pez amarillo, intentara llamar al método comprobar bordes, me va a dar un error, me va a decir que eso no existe, no puedo encontrar ese símbolo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo esto, en vez de private, lo pongo protected, lo que estoy diciendo es que ese método es accesible desde aquí abajo. De hecho, fijaros una cosa, esta velocidad, que si no ponemos nada va a ser privada, vamos a poner aquí un protected para que podamos acceder desde este pez y poder cambiar su velocidad inicial. Por ejemplo, lo primero, vamos a hacer aquí en el pez amarillo lo de los bordes que vamos a hacer. Entonces hemos cambiado protected para que compruebe los bordes, me voy a copiar toda esta función, ahora sí, la voy a copiar, me voy al pez amarillo y lo que voy a hacer es pegarla aquí. Vale, fijaos que si yo hago esto, cuando ejecuta ese método superact, va a llamar a mover y a comprobar bordes, pero va a llamar a este mover y ya no va a llamar a este comprobar bordes en el pez amarillo, sino al que he definido aquí, ¿de acuerdo? Vale, por lo tanto, lo que le voy a decir es que me ponga la posición, cuando llegue al borde, me ponga la posición X al principio y la Y le dé un valor aleatorio, ¿de acuerdo? Vamos a crear, por ejemplo, aquí una variable nueva, int, o sea, nueva Y, por ejemplo, nueva Y va a ser igual a greenfoot punto get random number, que pasa un valor aleatorio, y le vamos a decir que me dé un valor aleatorio de el mismo tamaño que la altura de mi mundo. Get height. Con esto le vamos a decir que quiero que me posicione la X en la posición 0, pero la Y, en vez de que la mantenga, me dé una posición nueva. Fijaros que ahora, cuando yo ponga un pez normal, la Y se mantiene, ¿vale? Aparece exactamente en la misma posición Y, la misma altura. Sin embargo, el pez amarillo, cuando yo lo pongo, cuando llegue a la derecha, aparecerá en otra posición distinta. Fijaros, estaba aquí abajo, aparece por aquí arriba, estaba aquí arriba, ahora aparecerá por aquí abajo. Es totalmente aleatorio el comportamiento. Aquí falta un pequeño detalle, y es el siguiente. Normalmente cuando hacemos esto, que lo que estamos haciendo es sobreescribiendo un método que ya existe en la clase padre, en este caso en la clase pez, lo lógico y lo correcto es aquí poner la siguiente instrucción, que es override. Vale, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, aparentemente no hace nada, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero hacer es sobreescribir o anular el comportamiento de ese método del padre que funcione este. De manera que si yo por algún motivo luego me voy al pez original y aquí, en vez de comprobar bordes, le llamara a comprobar bordes 2, ¿vale? Aquí me va a dar un error, porque, aquí no, perdón, aquí le pondría comprobar bordes 2 y aquí me daría un error. ¿Por qué? Porque me dice, no existe ningún método que está sobreescribiendo al anterior, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera fácil de que nuestro compilador trabaje por nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto como estaba y seguimos. Acordaos, siempre que sobreescribáis el método, le ponéis aquí el override de esta manera. Vale, muy bien, ya tenemos el comportamiento de nuestro pez amarillo.
Vamos a hacer ahora el comportamiento del pez verde. Vamos a crear un nuevo subclase, le vamos a llamar pez verde. Vale, muy bien. Vamos a hacer lo mismo que el otro. Fijaos que si yo lo dejo aquí, esto no hace nada. Vamos a hacer que herede el comportamiento. Vale, por lo tanto, me voy aquí al método act y le voy a decir, quiero que ejecutes el método act, pero del padre. Entonces, superact, ¿de acuerdo? Esto lo voy a borrar porque no me interesa ahora. Vale, con esto lo que hemos hecho es, estamos haciendo el mismo comportamiento que tenía el pez principal. Fijaros, no cambia, las is se mantienen exactamente igual, está dando el mismo comportamiento que este pez. Totalmente lo mismo. Cuando llega al borde, mantiene la i, es decir, está ejecutando exactamente lo que hemos puesto aquí. Mover y comprobar bordes, comprobar bordes. Vale, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora vamos a ver que el pez verde pues tenga otro comportamiento. Por ejemplo, lo primero, vamos a crear aquí un constructor. Acordaos que un constructor es un método que se ejecuta la primera vez que inicializamos el objeto. Acordaos que un constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase, ¿de acuerdo? Y sin void y sin nada. Es public, nombre de la clase y ya está. Vamos a poner aquí velocidad igual a 3. Vamos a ver que este pez vaya más despacio. Y decir, ¿si dónde declaro esta variable velocidad? ¿Por qué no da error? Porque extiende de pez y en la clase pez nosotros le hemos creado aquí una variable velocidad que además hemos puesto protected. ¿Qué quiere decir? Que esa variable es visible desde aquí, ¿de acuerdo? Si yo le pusiera aquí private, allí tendría un error, porque me diría, no existe la variable velocidad, no existe, pero como le pongo protected, esa variable es accesible desde las clases inferiores o desde las subclases. Vale, muy bien, ya hemos creado la velocidad. Fijaros que ahora, sin hacer nada más, si yo pongo un pez aquí y un pez verde aquí, el comportamiento es igual, pero van a velocidades distintas. Uno va a 5 y el otro va a 3. Ya hemos cambiado su comportamiento. Vamos a hacer ahora que, por ejemplo, cuando llega al borde, gire. Vamos a copiarnos lo que habíamos escrito del pez amarillo y lo vamos a poner aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir, vale, quiero sobreescribir o quiero anular el método comprobar bordes. Y lo que quiero hacer es, vamos a ver, cuando llegues al ancho del mundo o cuando la posición X sea igual a 0, es decir, estoy al principio, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero, por un lado, quiero que cojas la imagen que tiene ese personaje y la voltees, hagas un mirror horizontal, ¿de acuerdo? Muy bien, y además quiero que su velocidad sea igual a la menos velocidad, es decir, la multiplico por menos 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que cuando toque un borde, es decir, que cuando este pez llegue a este borde, le voy a cambiar la imagen para que mire hacia el otro lado y además la velocidad va a ser negativa y va a ir rebotando de un lado para otro. Fijaros, cuando llega aquí, cambio la velocidad y cuando llega a este lado, cambio la imagen y cambio la velocidad. De esta manera consigo que este comportamiento sea el deseado. Fijaros, muy importante, acordaros de poner el override para sobreescribir los métodos y los protected para hacer que estas variables sean accesibles desde las clases inferiores o desde las subclases. Igual que los métodos, si queréis un método sobreescribirlo, tiene que estar como protected, ¿de acuerdo? Si pone private no es accesible desde el otro. Muy bien, vamos a cambiar un poco el comportamiento de nuestro pez principal. Imaginaros que yo quiero ahora, en este pez principal, quiero pues hacer que tenga que se mueva como si fuera como una onda senoidal. Pues muy sencillo, vamos a ver, lo primero que vamos a ver es que tendremos que utilizar la función seno, entonces lo que vamos a hacer, vamos aquí en el método mover, vamos a crear un nuevo método, ¿de acuerdo?, que se llamará movimiento senoidal. Bien, vamos a crearlo aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues nada, lo que vamos a hacer en este movimiento senoidal es vamos a hacer que se calcule ese movimiento de las X en función de la función seno. Vale, fijaros que la función seno lo que hace es que para un valor X me da un valor Y, pero el seno siempre es un valor que va entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1.
Es decir, que para un valor, por ejemplo, de pi medios dará 1, para un valor de pi dará 0, para un 3 pi medios dará menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a dar valores a las x para que nos dé valores a las y. Esto lo vamos a ir incrementando poco a poco y vamos a calcular un valor de y. Y haremos que nuestro pez tenga este movimiento senoidal. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable, ¿de acuerdo?, para calcular esa posición x del seno de x, ¿de acuerdo? Un diferencial en x. Y también vamos a tener aquí una variable privada int y, que será la posición donde vamos a mostrar nuestro personaje. Vamos a ir aquí y lo que vamos a hacer es de x empezará por 0, pues vamos a decirle que de x será igual a de x más 0.1, ¿de acuerdo? Se va a ir incrementando un valor. Vamos a calcular el valor de la y para el seno, será un valor decimal. Por ejemplo, de y será igual a, vamos a calcular con la clase math la función seno, ¿de acuerdo?, del valor que estamos cogiendo. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar ese valor a un valor entero, por así decirlo. ¿Vale? Vamos a poner y va a ser igual al valor entero de ese diferencial que teníamos. Vamos a hacer una cosa para que quede mejor. Vamos a crear una variable aquí, que vamos a llamar, por ejemplo, amplitud, que va a ser la amplitud que queremos darle a esa onda. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que esa función, cuando calculamos el seno, este diferencial, de ahí lo vamos a multiplicar por esa amplitud, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí lo que estoy haciendo es, recapitulando, vamos a volver a ver la función seno. Vale, básicamente, si os fijáis, el valor de x va a ser un valor que va a ir incrementándose de 0,01, va a ir incrementando aquí y nos va a dar un valor de y que va a estar entre menos 1 y 1. Lo vamos a multiplicar por una amplitud para que me dé valores entre menos 10 y 10. Tengo una amplitud de onda mayor. Por lo tanto, repetimos, incrementamos los valores desde x, calculamos su función seno y lo multiplicamos por un valor, en este caso 10, para conseguir una amplitud. Esta y será nuestra nueva posición en la que queremos poner nuestro pez. Vale, pero fijaros que aquí el movimiento era la posición y que teníamos, pero queremos ahora sumarle ese pequeño valor, que sea un intervalo de menos 10 a 10 para que esté funcionando el movimiento. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner un pez, ponemos aquí y vemos cómo efectivamente funciona, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, como hemos heredado el movimiento, todos nuestros demás objetos van a funcionar exactamente igual y van a mantener sus comportamientos. Fijaros que el pez verde ha cambiado y el pez amarillo tiene que ir cambiando de posición y tiene que ir apareciendo en distintos sitios, ¿de acuerdo? Es decir, por muy complicado que sea el movimiento de un personaje, estamos escribiendo el código en un solo sitio. De esta manera, lo que hacemos es, en el personaje principal tenemos controlado todo el movimiento, ¿de acuerdo? Aquí hemos incorporado lo que sería los valores del seno y todo el movimiento de senoidal para que se quede nuestro movimiento un poco más realista, y tanto el pez amarillo, que hereda del pez, hereda todo el movimiento, y el pez verde también hereda todo el movimiento, pero además tanto el pez amarillo como el pez verde estamos sobreescribiendo, estamos anulando el comportamiento del padre y sobreescribiendo en este caso y creando nuestro propio comportamiento, de manera que compartimos varias cosas. Acordaros, todo lo que tenga aquí protected son variables que son visibles, en este caso en la clase pez, y en las clases hijas, pez amarillo y pez verde, pueden acceder a velocidad. Si pone private, no son accesibles desde el pez verde ni desde el pez amarillo. Si yo desde el pez amarillo intento hacer, por ejemplo, dx igual a algo, imaginaos que pongo dx igual, perdón, en minúsculas, dx igual a 10, me va a decir que error. Si yo le pongo amplitud igual a 12, me va a dar error. ¿Por qué? Porque esas variables están definidas en mi clase como privadas y son privadas y únicamente visibles en la clase pez. Las que están protected son visibles en las clases heredadas. Pues de esta manera, con estos pequeños conceptos de extends, una clase que extiende de otra o deriva de otra, con los conceptos de protected, variables que son visibles en la clase y en las subclases,
Y con los conceptos del override que tenemos aquí, podemos crear programas de una manera más rápida, mejor estructurados y sin repetir código, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quisiera ahora hacer, por ejemplo, quisiera poner un objeto nuevo que fuera la comida. Voy a poner aquí una clase, le voy a poner comida, y esta comida va a ser, por ejemplo, una estrella. Aquí, ¿de acuerdo? Creamos el objeto comida, ya tenemos aquí, este va a ser nuestro objeto comida. Yo puedo ir perfectamente a mi clase principal, a mi clase pez, y lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decirle, bueno, vamos a ver, aquí, en el método, después de comprobar los bordes, comprueba, comprobar, comida, para ver si me he comido algún objeto. Voy a crear aquí un private void comprobar comida, y lo que hago aquí simplemente es algo como esto. Le digo, vamos a ver, si is touching, si estoy tocando, si mi pez está tocando un objeto comida de la clase comida, entonces lo que quiero hacer es hacer que desaparezca de mi mundo. Pues simplemente pongo remove touching, remove touching y comida.class. De esta manera, fijaros, con algo tan sencillo acabo de hacer, lo he puesto en la clase pez, pero sin embargo, si yo pongo comida en múltiples sitios y pongo un pez verde y un pez amarillo, también se van a comer la comida, fijaros. Y también, por supuesto, la clase principal. Es decir, estoy heredando comportamientos y escribo menos código. Bueno, espero que tengáis un poco una idea mejor de lo que es la herencia en Greenfoot. Importante, con los objetos que heredan de otros y heredan tanto las variables protected como los métodos protected. Y si quiero redefinirlos en la clase inferior, acordaros siempre de redefinís aquí el método con el mismo nombre y ponéis aquí un override para decir que estáis anulando al método de arriba, por si en un futuro al método de arriba le cambiáis el nombre. Pues esto es todo. Ya podéis modificar vuestros programas y trabajar con la herencia de los objetos como estamos haciendo aquí.